Buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor, a poder participar de la alabanza, de la honra a nuestro Dios y también poder participar de la comunión entre los hermanos. También dar la bienvenida a los que nos ven a través del canal de YouTube, que seáis bienvenidos a este tiempo y que sea un tiempo de bendición y gloria y honra a nuestro Dios. Lo primero que vamos a hacer es empezar con los anuncios. Y el primero, antes de que pases a los anuncios, ahí, bueno, ya lo has puesto, da igual. Pero quiero anunciaros solamente una fecha, para que vayáis guardando esa fecha. Y es la del 25 de marzo. 25 de marzo habrá reunión de la Regional Centro y por lo tanto reunión de las señoras de la Regional Centro. Aún no sabemos la hora, ya os iremos diciendo, pero lo que sí sabemos es el sitio, será en la iglesia de Pueblo Nuevo, aunque ellos se denominan de Vicálvaro, pero se están reuniendo en Pueblo Nuevo, ¿vale? Entonces es la iglesia de Vicálvaro que se reúne en Pueblo Nuevo. Eso para el sábado, el sábado 25 de marzo. Todas las que estéis interesadas en acudir a esta reunión de señoras de la regional, habláis con Rocío para el tema del transporte, ¿vale? Y ya está, ahora sí, Jair. El único anuncio que tenemos para esta semana, aparte del que he dicho, pero es que el próximo domingo, día 12, habrá una comida fraternal. Estoy pensando todavía en la cena de hace un par de fines de semana. Una comida fraternal en Manzanares el Real cuando termine el culto, a las 2 de la tarde. ¿Vale? Todo el que queráis ir, toda la que queráis ir, tenéis que hablar con José para organizar cómo se va a ir, qué se puede llevar, qué no se puede llevar y demás. Y los de Manzanares pues hablarán con Nico. Eso será el próximo sábado día 12 a las 2 de la tarde en Manzanares el Real. Y ya pues las actividades normales. Como sabéis, los martes a las 8:30 tenemos el culto de estudio y oración. Le damos gracias al Señor porque, bueno, pues los miembros del grupo de alabanza vienen a enseñar el martes y ya pues aprovechan y se quedan a la oración y al estudio. Eso está bien, porque así pues, oye, hay más hermanos y más hermanas que están orando y clamando a nuestro Dios y aprendiendo también de la palabra. Así que los martes os animo a que podáis participar a las 8:30 aquí en Colmenar, culto de estudio y oración. Y ese mismo culto, el mismo que tenemos aquí en Manzanares, a las 8:30 los miércoles, ¿vale? Igual, los miércoles a las 8:30, estudio y oración. Y después, el vídeo que se sube a YouTube, que se graba aquí en Colmenar, es subido a YouTube. Y después, el jueves a las 8:30, por Zoom, tenemos también estudio y oración. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Podemos explayarnos un poquito más, preguntar, comentar, resolver dudas y esas cositas, ¿vale? Que no podemos hacer en el culto presencial, porque si no nos alargaríamos mucho, pues hemos decidido, y se está haciendo así, tener el jueves a las 8:30 ese tiempo para que se pueda hablar del estudio. También recordar, los jueves a las 5:30 tenemos el club de los jueves para niños en Manzanares el Real. Y el viernes a las 5:30 también el club de los niños, el Buen Pastor, el club del Buen Pastor, aquí en Colmenar a las 5:30. Los sábados a las 6:30 de la mañana tenemos oración. Ese tiempo lo lleva nuestro hermano Nico a través de Zoom y todo el que quiera pues se puede conectar del enlace que se manda al grupo de la iglesia. Y si alguno más quiere participar y no está en el grupo, por favor que lo diga. Y se le pasará también el enlace para que se puedan conectar. Esto no se dice nunca, yo lo voy a decir hoy, o no se ha dicho normalmente, pero luego cada 15 días tenemos también reunión de jóvenes a las 7:30 aquí en el local. Hay veces que es aquí, otras veces pues hacemos alguna actividad, pero eso ya Jair, que es el responsable, lo irá diciendo. Así que tampoco os olvidéis de que los jóvenes tienen los sábados a las 7:30 su reunión cada 15 días. Y luego el domingo, pues el culto dominical.
En Manzanares la hora sigue siendo la que estaba antes, escuela dominical para adultos y para niños a las 11 y el culto a las 12. Y en Colmenar Viejo, pues lo adelantamos y tenemos la escuela dominical a las 10 y el culto a las 11, ¿vale? Para que no os perdáis con los horarios. Y por fin, o por último, los cumpleaños. No sé si está bien escrito, Ainhoa. Sí, gracias. Vale, pues cumpleaños de Ainhoa, el martes. La tenéis allí al fondo. Así que podéis felicitarla el martes a través del WhatsApp de su madre o de su padre. O el teléfono para felicitarla, pero llenarla de felicitaciones. ¿Vale? Que vea que la queremos mucho. Y eso el martes 28 y el jueves 2, Jordan. No Jorditan, Jordan. De Manzanares, ¿vale? Él también cumpleaños. El jueves día 2, cumpleaños, así que también podéis escribir a Leonela y felicitar a Jordan para que pase un buen día y llenarle también el móvil de felicitaciones. Bien, pues dicho esto, no hay más anuncios. Solamente me queda dar la bienvenida a Andrea y a Alberto. Algunos ya los he presentado. Ellos vienen de Colombia, llevan aquí un mes y forman parte del ministerio La Semilla de Trigo. Algunos lo conoceréis porque Javier Martín estuvo con nosotros en febrero de este año pasado, teniendo unos talleres sobre bullying y demás, y ellos pues pertenecen a ese ministerio. Así que después del culto, por favor, no os olvidéis saludarlos, ¿vale? Y si alguno pues conoce de un trabajo o sabe de algún trabajo, pues también están buscando trabajo. Ellos vienen desde Villaverde. Total, nada. Es un rato. ¿Vale? Me llamó Javier y me dijo, oye, mira, hay un matrimonio, una pareja que quieren congregarse en una iglesia. Yo les he dado tu contacto para ver por dónde viven. Y cuando me dijeron que vivían en Villaverde, digo, pues es un trecho. Pero aquí están. Y esperemos que bueno, pues los veamos más veces y sobre todo que puedan venirse un poco más cerca y no tengan que madrugar tanto para poder estar aquí. Así que bienvenidos, que os sintáis plenamente a gusto y después, por favor, no os olvidéis de saludarlos. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar el culto y lo vamos a hacer en oración y voy a pedirle a Galo que por favor inicie este tiempo. Padre Celestial, esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti. Con la decisión, Señor, de poder verte a ti y de quitar toda distracción, Señor, te pedimos, Señor, que este domingo aquí en España, que es el país en el que tú nos has puesto, toda iglesia que sea congregándose se concentre con fuerza hacia ti y que tú, Señor, inclines tu oído a cada pedido que se hace. Sabemos, Señor, que a través de tu Espíritu no estás ni tan lejos o quizás estés más cerca de lo que nos imaginamos, Señor. Y aún en medio de los problemas, en medio de las distracciones, en medio del dolor que nos causa vivir en la tierra, nuestros ojos físicos nos hacen imaginarnos que no estás a nuestro lado. Pero probablemente, Señor, si la realidad espiritual fuera más revelada, quizás veríamos que estás más cerca de lo que nos imaginamos y quizás hasta nos sorprenderías. Te pedimos, Señor, que obres en cada niño, en cada joven, en cada pareja, en cada familia, en cada sueño que se pone en tus manos para que sean evaluados y realizados por ti. Te agradecemos en eso y hoy día que vamos a escuchar tu palabra, nuestro corazón se postre delante de ti y te agradezca por el privilegio de poder escucharte. En el nombre de Cristo, Señor, ponemos estas peticiones. Amén. Da pena encender a veces la tele. No sé si os pasa. O incluso encender el móvil e ir a las aplicaciones de las noticias. Yo no sé si os pasa, a mí sí. Porque no ves más que dolor, destrucción, caos, bravucones diciendo que si yo tengo, tú no tienes, que si yo voy a hacer, yo no voy a hacer. Y por desgracia abundan también los vídeos apocalípticos. Aquellos que estaba profetizado,
la Biblia dice, muchos utilizan la palabra de Dios, dicen, la Biblia dice que este es el fin, que estaba profetizado, que no sé qué, que no sé cuánto, y hay un montón de vídeos que más que ayudar, lo que hacen es todo lo contrario, darnos todavía peores ánimos. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Y viendo todas estas cosas, hay una frase que cada vez que veo a alguno profetizando, que estaba profetizado, que viene el fin, que ya es el último tiempo, que la fecha es el 2023 o que es el 2024 o el 2056 o el 3443, hay, dos frases en la palabra de Dios que me dan un ánimo tremendo. Y es que el día y la hora no la sabe ni siquiera el Hijo, solo Dios. No podemos adivinar cuándo. Y otra es que el que persevere hasta el fin será salvo. Y quiero compartir con vosotros unos versículos que están en Mateo. No hace falta que los busquéis, ¿vale? Porque los voy a leer así un poco rápido. Mateo 24, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Incluso los propios discípulos pedían señales y pedían que él les revelara cuándo iba a ser eso. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús no pone una fecha. Incluso Jesús dice: mirad, vais a ver un montón de guerras y rumores de guerras, pero no es el fin todavía, porque todo esto tiene que acontecer, pero no es el fin. Estamos viviendo una situación muy, muy, muy complicada. Estamos casi en los años 60 con el telón de acero y la crisis de los misiles, con bravuconadas de los dirigentes que si tengo que si voy a apretar el botón rojo, que si voy a usar armas nucleares tácticas, que si esto, que si lo otro, y los otros por otro lado, pues como las uses te vas a enterar. O sea, al final entra en una guerra o en una pelea de niños de colegio. Porque tú me has dicho, pues yo te digo, y porque tú me has hecho, pues yo te hago. Y claro, hay muchos que dicen: preparaos porque esto es el fin. El Señor no dice nada de eso. Nos dice que estemos preparados, sí, que todo esto lo vamos a ver, sí, pero que perseveremos hasta el fin, y entonces seremos salvos. Y que el día y la hora solo la sabe el Padre, solo la sabe Dios, ni siquiera el Hijo. Así que, como nos dice aquí, mirad que nadie os engañe, no creáis en falsas profecías, en falsas doctrinas que anuncian que esto ya es el fin, esto y lo otro. El fin es verdad que viene desde que Jesús se marchó hasta que Él venga, pero no sabemos cuándo. Sus discípulos estaban también queriendo saber cuándo era el fin. Claro, muchos de ellos veían pasar el tiempo y que no ocurría nada y decían: pues a lo mejor es mentira. Pero Jesús dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y esa es nuestra misión: perseverar, creerle a Dios, creerle a Jesucristo, no dejarnos engañar por nadie,
y sobre todo, como dice, anunciar, predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión. No nos dejemos engañar. Amén. Bien, vamos a pasar ahora al tiempo de la alabanza, así que voy a pedirle a Andrés, a Milton y a todos los componentes de la alabanza que por favor, Pedro, Lucía, que vengan por aquí para dirigirnos y nos levantamos para poder alabar al Señor con ánimo, con gozo y con alegría. No sé quién tiene vacas en los corrales de entre nosotros, ¿no? ¿Quién tiene ovejas? Pero el pueblo de Israel era su medio de vida, eran su día a día, ¿no? Tener las vacas. Y en el libro de Habacuc, que es donde está este versículo, estos versículos que acabamos de cantar, ellos declaraban la confianza, ¿no? El profeta declara la confianza, que aunque perdieran todo, que era lo que les iba a pasar, lo que estaba profetizado, ellos iban a seguir confiando en el Señor. Y hay algunos versículos que yo quería compartir también de este libro, simplemente leerlos, que están a lo largo del libro. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Y después también en el versículo 2:14, capítulo 2, versículo 14 dice: Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y uno, para finalizar, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esto sí lo podemos compartir, ¿no? En un libro que se escribió hace tantísimos años, como
está profetizado también, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y cosas que luego en el Nuevo Testamento vemos cómo se van repitiendo y el Señor hace referencia también, y los apóstoles, a estos versículos, ¿no? Un libro tan cortito como Habacuc. Vamos a seguir con el siguiente coro, que es: yo vivo, Señor, porque tú vives. Conmigo.
Y vamos a terminar con el 369, perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Antes de pasar a la ofrenda, voy a daros tiempo a que la preparéis, así después pues no hay ese tumulto y podemos hacerlo también con adoración y con honra a Dios.
Cuando queráis. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el cuidado, el amor que tú tienes con cada uno de nosotros, bendito Dios. Te pedimos ahora en este momento, Señor, que seas abriendo nuestros entendimientos, nuestro corazón, Señor, para poder recibir de tu palabra, Señor, y que tu palabra, pues, Señor, pueda quedarse en nuestros corazones, pero que también podamos ponerla en práctica, Señor. Te agradecemos por cada una de estas ofrendas. Gracias, Señor, por las manos que ha podido ofrendar, Señor. Y te las pedimos por los hermanos, Señor, que necesitan de trabajo, de vivienda, Señor, que tú seas proveyendo, Señor, a cada uno de ellos conforme a tu voluntad. También te pedimos que des sabiduría, Señor, a los hermanos que lo administran, que lo puedan administrar de la mejor manera para el bienestar de tu casa, Señor. Te damos muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ahora continuando, vamos a pasar a la Santa Cena. Así que los hermanos que están a cargo, por favor, que pasen. Al acercarnos a participar de estos símbolos del pan y el vino que representan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que qué es lo que hace posible de que podamos participar de estos símbolos. Nuestro hermano Carlos acabó de hablar acerca del amor, ¿no? Y eso es lo que permite que estemos aquí. Eso es lo que ha hecho posible que nosotros podamos participar de estos símbolos. Por eso el apóstol Pablo hace una advertencia antes de tomar la cena. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Yo creo que el apóstol pues se está dirigiendo a una iglesia normal, a una iglesia con los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Pero aquí dice, pruébese cada uno a sí mismo, ¿no? Pruébese. Entonces, como es costumbre en esta iglesia, pues
Vamos a dar un tiempito, ¿no? Para que nos examinemos, a ver cómo estamos con el Señor. A ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. A ver si estamos a cuentas con el Señor. Y a ver también si estamos a cuentas con los hermanos, ¿no? No solo con los hermanos. Hay veces que no estamos a cuentas ni con nuestra pareja, ¿no? Hay veces que tenemos problemas. Pero si nos examinamos, dice el Señor que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Así que vamos a tener ese tiempito para pensar en el Señor, para pensar en el amor derramado por Él, ahí, ¿no? En ese madero, en ese camino al Calvario, y que podamos disfrutar nosotros de estos símbolos por esa obra que Él hizo en la cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Oramos. Amado Dios, gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor, porque si no fuese por ello no tuviésemos la oportunidad de estar aquí esta mañana, Señor. Delante de tu presencia no podemos ocultar ninguna de nuestras imperfecciones. Señor, delante de ti nos presentamos, Señor, con mucho respeto y reverencia, Señor, recordando en esta mañana este sacrificio que se hizo en la cruz por cada uno de nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a valorar en cada una de nuestras vidas, en nuestro día a día, Señor, y que podamos siempre recordar ese sacrificio, Padre. Gracias por morir en la cruz y darnos la vida eterna, Padre amado. Tu santo nombre, amén. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Señor, te queremos seguir agradeciendo por la salvación tan grande que nos has dado, Señor, por ese nuevo pacto, Señor, que tú sellaste con tu sangre en la cruz, a favor nuestro, Señor, dándonos la salvación. Y gracias por estos símbolos que podemos disfrutar, que tú quisiste dejarlos con un recordatorio, pero con cosas sencillas, Señor, como es el pan, el vino que compartías con tus discípulos y compartiste en esa última cena. Pero sabemos que lo vamos a compartir contigo cuando estemos contigo en el cielo, Señor. Gracias por esa salvación, por esa esperanza tan grande que tú nos has dado. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Niños hasta 10 años pasan a su clase con Verónica. Y los demás niños podemos ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. Y versículos del 8 al 10. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 10. En esta mañana José tendrá la exposición de la palabra y van a basarse en estos versículos. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. José, tu tiempo. Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pues inunde sus corazones. En esta mañana reconozco que lo hago con mucho temor y temblor, porque ha tocado bastante mi corazón, ¿no? Y como saben, este hermano es bien preguntón. Nuestro hermano Carlos, en un mensaje que dio hace tiempo, pues hizo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor? Y nos dio una tarea, ¿no? Y investigando y todo eso, pues hemos llegado a este punto, ¿no? Donde dice el apóstol Juan, continúa con esta vital enseñanza, ¿no? Acerca del amor fraternal, acerca del amor de nuestro amado Dios, acerca del amor que tenemos que tenernos nosotros como hijos de Dios, como familia en Cristo y como hermanos en la fe. Y hemos visto que considera este tema de gran importancia para cada uno de los hijos de Dios, para cada uno de los cristianos, para cada uno de los que estamos aquí. Y dice que Dios es amor. Ahora, ¿no? El tema de hoy es la demostración del amor de Dios. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a alguien? ¿Dejándole que viva a su manera? Si se ha lastimado, se ha hecho daño, le dejamos que se cure por sí solo y ya se curará. Nos preocupamos, ¿verdad?, por la persona que amamos. Nos preocupamos por aquel que está sufriendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Dios es amor. Se basa en esto cuando nos pide que nos amemos los unos a los otros. Y es de una vital importancia para los cristianos
el amarnos los unos a los otros. Vamos a regresar un poquito atrás al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, dice, ¿verdad? Este es el gran mensaje de nuestro hermano Juan en el Evangelio y en sus cartas, ¿no? Dice, nos habla acerca del amor. El cristiano tiene que amarse. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la forma de amarse entre los cristianos? ¿La forma que tengo yo de amarme con mi esposa? Dice, la diferencia está en el que como yo os he amado. Vimos que la Escritura dice, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Y el apóstol sigue tratando y desarrollando esta doctrina fundamental de que Dios es amor. Y nos habla de la misma naturaleza de Dios, de que Dios es amor. Tal como Dios es luz por su naturaleza, también Dios es amor por su misma naturaleza. También es amor, y su santo amor cubre la totalidad de todo lo que es nuestro amado Dios y todo lo que Él hace. El apóstol nos está recordando esa naturaleza de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Sin duda eso es una realidad en cada uno de sus hijos. No solo es una realidad, sino es una cualidad que adquirimos cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios. Eso es lo que nos diferencia de las demás personas. El amor desinteresado hacia los que necesitan, hacia los que sufren. Un amor que no espera recompensa por lo que yo voy a hacer por esa persona. Vamos a ver de qué manera nos ha amado Dios y qué es lo que recibe Dios a cambio de ese amor, ¿no? Es una cualidad que solo puede venir de parte de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, todo nuestro esfuerzo o nuestro objetivo más grande deberían ser conocerle mejor a Él. Todo nuestro empeño debería centrarse en conocerle a nuestro amado Dios, porque es la base principal para que fluya ese amor. ¿Quién no ama, qué dice? No ha conocido a Dios. Entonces nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo tiene que ser conocerle a nuestro Dios. Ese tiene que ser nuestro objetivo más grande. Y deberíamos conocerle cada día mejor a Él, y así le amaríamos más y más. Mientras más le conocemos, ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Más le amamos. Mientras más sabemos de Él, queremos saber mucho más. ¿Cómo podemos amar a una persona que no conocemos? No podemos, ¿verdad? Tenemos que conocerle, tenemos que saber más de la persona que estamos amando, ¿no? Y esto es una realidad. El objetivo del apóstol es ayudarnos a nosotros como cristianos a conocerle a Él. Es lo que recalca en el versículo 8, ¿no? Que le conozcamos, que conozcamos de su amor. Y que nos conozcamos cuál es la fuente de ese amor, ¿no? Es lo que nos dice el apóstol, y está completamente seguro de que tan pronto aprendamos a amar a Dios. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedecerme. Y yo les puse como ejemplo la anterior predicación. ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Si nos aman, simplemente que nos obedezcan, ¿verdad? Es lo único. ¿Por qué? Porque como padres deseamos lo mejor para ellos, ¿no?
Y lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Quiere que le obedezcamos porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, si le amamos al Señor, si le conocemos, entonces aprenderemos a amarnos a nosotros y a otros hermanos, a otras personas que están fuera de mi yo personal, ¿no? Y eso lo encontramos constantemente en la Biblia. El segundo mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios? Primero tengo que amar a Dios y eso es lo que me da la fuerza para poder amar a mi prójimo. Porque por mi propia fuerza lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Porque yo, si doy algo, estoy esperando algo a cambio, ¿verdad? Pero en cambio, si amo con el amor de Dios, no estoy esperando nada. Vamos a ver un pasaje en Mateo, capítulo 22. Eso sí, ya saben que a mí me gusta utilizar bastante la escritura, hermanitos. Capítulo 22, versículos 37 al 39. Y el Señor Jesucristo Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí está la clave, amados hermanos. La clave para que nuestro amor sea sincero, sea desinteresado, sea real. Amar primero a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a nosotros mismos. Pero ahora nunca podremos cumplir el segundo mandamiento sin cumplir antes el primero. Tenemos que empezar con amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo yo amar a Dios sobre todas las cosas? Es fácil, ¿no? Poniendo en primer lugar a Dios. Poniendo en primer lugar a Dios. Amados hermanos, en estos dos versículos de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10 que acabamos de leer, tenemos una sublime afirmación de lo que acabamos de decir. Y podemos ver el eco de las palabras del apóstol Juan, de su evangelio. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Tarea para la semana que viene. Porque de tal manera amó Dios al mundo, mas tenga, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. No dice porque de tal manera amó Dios a la iglesia de Colmenar Viejo, al mundo entero. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho Dios por ese amor, ¿no? Vemos aquí que es una declaración maravillosa del amor de Dios, pero al mismo tiempo es un resumen perfecto de su evangelio. Muchas personas piensan que cuando les hablamos o le compartimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo acerca del amor de Dios, mucha gente piensa que es una religión y empiezan a debatir. ¿Y por qué hacen estas cosas? Porque ellos dicen, yo creo en lo que mis padres han creído, yo creo en lo que la mayoría de las personas creen, ¿no? Ellos piensan que debatiendo de esa forma se acercarán a Dios, ¿no? Pero están muy lejos de la realidad. Están muy alejados del propósito de Dios. Y vamos a ver cuál es el propósito de Dios, ¿no? Muchas personas quieren o creen que sus pensamientos le acercarán más a Dios. Por eso hay muchas personas que hacen obras para que Dios se acerque a ellos. Pero hay una obra muy importante que hizo Dios, ¿no?
para reconciliarlos con Él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y muchos dicen, esto está ahora, creo, como dijo nuestro hermano Carlos, muy masticado, ¿no? Muchos dicen, dice, tú dices que Dios es amor, ¿verdad? Pues si Dios es amor, al final y al cabo tiene que perdonarme, ¿no? Y yo estaba hablando con un amigo y me dijo eso él también, ¿no? Dice, si sabemos que Dios es muy bueno, dice, y al final Él va a tener que perdonarnos, porque ¿cómo va a ser justo que yo, que no soy tan malo, que me vaya al infierno? Dice, ¿no? Es la idea que tienen ellos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro amado Dios. Ahora, algunas preguntas que debemos hacer. Entonces, como las que yo le he hecho a estas personas, ¿no? Pero ¿cómo sabes que perdonará tus pecados? Y empiezan a debatir, ¿no? Y ahora les digo, ¿estás seguro de que por eso te va a perdonar tus pecados? Bueno, la mayoría de oídas creen que el Señor les va a perdonar sus pecados por hacer unas obras, por añadir a la obra de Cristo, ¿no? O les pregunto, ¿qué derecho tienes para decir que Dios lo hará así? ¿Tienes algún derecho? ¿Dios te ha dado algún derecho? Y cuando me preguntan a mí, le digo, yo sí. Porque en Juan 1:12 dice que Dios me ha dado ese derecho de ser hijo de Dios, ¿no? Ahora, para aclarar esto, diría que tenemos solo dos respuestas. Y la primera, nos basamos en el concepto filosófico de Dios, que tengamos nosotros mismos o cualquier otra persona. O bien aceptamos con toda humildad las afirmaciones que relata la Escritura con respecto a Dios, su amor y su misericordia. Las personas seculares que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas basan todo su concepto de un Dios de amor exclusivamente en sus propias ideas acerca de nuestro amado Dios. Dice que cree lo que dice creer, pero no lo puede probar. No tiene modo, no tiene nada en que basarse. Lo cree y dice que otros lo han dicho y por lo tanto ha de ser así. Muchos dicen que la mayoría hace esto y no puede estar la inmensa mayoría equivocada. ¿Qué dice el Señor? Muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? ¿Cuántos iban de peregrinación con el Señor Jesucristo cuando Él iba predicando? Y después, cuando llegaba el atardecer, ¿cuántos se quedaban con Él? Ahora no solo eso, ¿cuántos discípulos tenía? Más de 500 dice la Escritura, ¿no? Pero cuando fue a la cruz, ¿cuántos estuvieron con Él? Ninguno. Así que la inmensa mayoría puede estar equivocada. Pensemos un poco en eso. Y por lo tanto, no tienen ninguna prueba de que todo este conocimiento filosófico natural sean reales. No tienen ninguna. ¿Por qué? Porque desconocen las afirmaciones bíblicas acerca de nuestro amado Dios. Por eso yo les decía, cuando me preguntaron, ¿y tú por qué crees que esto va a ser así? Pues porque Juan 1:12 lo dice. ¿Y por qué dices que tú no eres pecador y nosotros sí? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que todavía soy pecador, pero que he sido lavado con la sangre de Cristo. Pero los que no han sido lavados, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? Muerte. Ahora bien, esa es la primera respuesta filosófica y natural. Ahora bien, la segunda respuesta, ¿en dónde la podemos encontrar, amados hermanos? En la Biblia, ¿verdad? En la Escritura. La Biblia misma nos enseña que Dios se ha manifestado a sí mismo y ha manifestado su amor de diferentes maneras. Por ejemplo,
empezó en la creación, con tanto amor creando todo, ¿verdad? Con tanto amor creando a Adán y Eva, poniendo todo su amor, ¿no? Todo su empeño, se podría decir, podríamos llegar a decir, ¿no? En la creación, el mismo acto de la creación del mundo es una demostración de su amor. También podemos ver el amor de Dios en su providencia, ¿no? En lo que Dios provee. ¿Dios provee solo para sus hijos? No, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios provee para todos, y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y sigue, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Lo que yo les decía. ¿Qué ganamos haciendo el bien solo al que me hace el bien a mí también? No sacamos ninguna recompensa, ¿no? Y el Señor Jesucristo lo expresa de esta forma, ¿verdad? De la providencia de nuestro Dios. Hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios entonces se manifiesta en el cuidado providencial de nuestro amado Dios hacia la raza humana. Pero la gran afirmación de la Biblia, de principio a fin, es que el amor de Dios se conoce de forma verdadera al observar, escuchen hermanitos, lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran enseñanza de la Biblia. El Antiguo Testamento es un libro que mira hacia el futuro, hacia la venida de alguien. Y esa es la misericordiosa promesa de Dios de que vendría un Salvador, el Mesías, el Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento hallamos el relato de cómo vino y qué es lo que hizo. Y esto es completamente esencial en el amor de Dios. Y ese relato lo vemos cada Navidad, ¿verdad? ¿Cómo vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Y para qué es? ¿Para qué es? Para lo que ha venido. El amor de Dios solamente puede comprenderse y valorarse en el Señor Jesucristo. Lo más revelador es lo que Dios hizo en Él y a través de Él. Y recordemos, primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios. Escuchen, hermanitos, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Esta es la manifestación del amor de Dios. Nos dice el apóstol, no hay en toda la Biblia una afirmación doctrinal, teológica más grande que la que encontramos en estos dos maravillosos versículos. El apóstol no nos dice Dios es amor y ya está. Luego se pasa a otra cosa. Luego nos habla de cómo Dios nos cuida. No. El apóstol no se pasa a otro tema. Nos dice en esto, se mostró el amor de Dios. El amor de Dios. Esta es la enseñanza del apóstol Juan para cada uno de nosotros. Y ahora, amados hermanos, les invito a que miremos con toda reverencia y humildad esta gloriosa y sublime afirmación. ¿Les gustaría unirse a ustedes, como dice el apóstol Pablo, con todos los santos
para conocer la dimensión del amor de Dios? Yo cuando seguía con esto quedé fascinado, ¿no? Efesios 3, 18, 19. Dice el apóstol: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que conozcamos, ¿no?, hasta dónde llega el amor de Dios. Ese es el método del apóstol Juan. Está claro que estamos intentando lo imposible. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a medir la inconmensurable, lo grandioso. Aclararemos que llegaremos hasta lo más alto del amor de Dios y bajaremos también hasta lo más profundo para conocer acerca de este amor. Llegaremos a la cumbre, a la que ningún hombre puede aspirar, y sin embargo, lo dice el apóstol Pablo, lo vamos a intentar. Y al hacerlo, ahora nos dejaremos guiar por el apóstol Juan, cuando dice: el amor de Dios se ha manifestado en lo que Él ha hecho por nosotros, o en nosotros, por medio de ¿quién dijimos? De nuestro Señor Jesucristo. Miremos pues las profundidades, empecemos por contemplar el amor de Dios e intentemos examinarlo, examinándonos a nosotros mismos. Nunca conoceremos el amor de Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. Nunca valoraremos el amor de Dios hasta que nos conozcamos a nosotros mismos. Nunca valoraremos esa verdad hasta que acerca de nosotros, hasta que no miremos qué es lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y se nos dice que Dios nos ha amado. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha amado Dios? ¿Porque yo pienso que soy mejor que mi esposa? ¿O porque yo pienso que Dios tiene que amarme a mí más que a ella porque hago algunas cosas buenas? ¿Acaso me ama porque creemos que somos personas maravillosas y merecedoras de su amor? ¿O somos amables con los que me caen bien y somos merecedores de su favor? ¿Qué nos dice el apóstol? El apóstol nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos vivir por Él. Nos dice que sin Él estamos muertos. Y esa es una afirmación fundamental acerca del hombre. Efesios 2:1. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, todos nosotros. Sin el Señor Jesucristo nos encontrábamos en un estado de muerte, no física, no de la carne, sino una muerte espiritual, alejados de nuestro Padre Celestial, alejados de nuestro Creador. No solo no conocíamos a Dios, sino que nos faltaba la comprensión de las cosas espirituales. Como resultado del pecado, no tenemos vida en nosotros mismos, no vivimos. Dice que solamente nosotros existíamos. Leamos los 3 primeros versículos de Efesios, en el cual estábamos, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3. El 1 ya lo leímos, vamos a seguir con el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros en otro tiempo. Y aquí dice el apóstol, así van a seguir siendo. Por eso es que las personas dicen, no creo que mucha gente esté equivocada. Y según la escritura que dice, que sí están equivocados, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, el del príncipe de este mundo. Y aquí encontramos lo que dice en el pasaje que estamos mirando ahora, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, alejados de Dios, muertos a Dios y a sus cualidades espirituales, muertos a todo lo que realmente edifica y ennoblece, viviendo según la corriente de esta vida y de este tiempo, una existencia en estado de muerte espiritual, alejado de Dios, según lo que nos enseña la Escritura, lejos de ser dignos de su amor y capaces de amar a los hombres. Y las mujeres, los hombres y las mujeres de este tiempo odian a Dios. ¿Por qué? Por naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que son hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son hijos del príncipe de este mundo. ¿Y el príncipe de este mundo quiere tener amistad con Dios? No quiere tener amistad con Dios. Es enemigo de Dios. Y el apóstol Juan nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No se trata de que nosotros en nuestro estado natural amemos a Dios. Nada de eso. No amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Alguien que se ha convertido, que ha venido a los pies de Cristo cuando ya era adulto, sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por su naturaleza, por su persona mismo, ¿quería escuchar de Dios? No, ¿verdad? Quería escuchar solamente lo que a ellos les interesaba escuchar, ¿no? Él nos amó a nosotros. Por naturaleza dice que nosotros no buscamos a Dios. Vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El hombre por naturaleza está bajo la ira de Dios. ¿Y qué dice aquí? Merece el castigo de Dios por sus pecados. Esa es la afirmación del apóstol Pablo. Y esta es la afirmación de la palabra de Dios, de la Biblia. En todas partes recordemos que estamos intentando medir el amor de Dios. Ahora pasemos a la segunda cuestión. Tras la demostración del amor de nuestro Dios, tras de elevarnos hasta donde Dios nos llevó, vamos a ver, tras de pasar, ¿no?, a las profundidades en donde nos encontrábamos, a las profundidades del pecado, a las profundidades donde estábamos muertos espiritualmente, vamos a ver qué es lo que hizo Dios por nosotros. Vamos a seguir indagando la Biblia, ¿no? Envió, dice, a su Hijo unigénito al mundo. Ese es el mensaje central del Nuevo Testamento y ciertamente de toda la Biblia.
Habla de una persona llamada Jesús de Nazaret, del que se nos dice la Escritura que es su Hijo unigénito. Esta afirmación significa que era una persona que tiene un parentesco y que es único con Dios. Él es eterno, el eterno Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que es igual a Dios desde la eternidad, que mora en el seno de Dios. La segunda persona bendita de la Trinidad. Y Juan lo expresa de esta forma: Dios envió a su Hijo. Así, si el Señor Jesucristo es alguien que fue enviado a este mundo, debería de haber existido antes. Ahora, ninguno de nosotros ha sido enviado a este mundo, o alguien ha sido enviado a este mundo de otra galaxia, de otro universo. Ninguno, ¿verdad? Todos nacimos en este mundo. Pero dice la Escritura que Él existía antes de la eternidad. Su nacimiento en Belén no fue el principio para Él. Vino, ¿por qué? Porque fue enviado desde el cielo, desde la altura, desde lo más alto. Esa es otra forma de valorar el amor de Dios. Dios envió desde el cielo a su Hijo unigénito a este mundo. Todos tenemos hijos, ¿verdad? Cuando un hijo se va a ausentar, se va lejos, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos contentos de que se vaya? Nos sentimos tristes, ¿verdad? Cuando estamos alejados de nuestros hijos, sentimos ese vacío, ¿no? Como padres, nosotros sentimos eso. Ahora, pensemos un momento, o tratemos de comprender, pero yo creo que no podemos comprender. O podemos intentar imaginar lo que significa cuando se nos dice que Dios envió a su propio Hijo, a su unigénito. Él pidió a su unigénito que viniera a este mundo, compuesto por hombres maravillosos, mujeres perfectas, ¿verdad?, que esperaban su venida. No. Vino a este mundo donde hombres y mujeres, hemos visto que anteriormente, cómo les describía la Escritura, ¿no? Amadores de sí mismos, siguiendo la corriente de este mundo. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que desde el cielo, desde las alturas, desde lo más alto, envió a su Hijo unigénito, a aquel que está en su seno. Y como digo, padres, madres, no nos dice nada de esto a nosotros como padres. ¿Cómo se sentiría el Padre Celestial, el Padre, al enviar a su único Hijo? Y como digo, no venía. No le esperaban aquí con los brazos abiertos. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pensemos en el amor hacia nuestros hijos. Ese es el amor de Dios, de nuestro Padre, hacia el Dios Hijo unigénito, pero ahora multiplicado infinitamente. Y sin embargo, el Padre, ¿qué hizo? Le envió al mundo, a un mundo hostil, egoísta, ambicioso. Hemos visto lo que pasó en las cumbres en el cielo cuando Dios decidió enviar a su Hijo. Ahora vayamos de nuevo a las profundidades. Recordemos su nacimiento y lo que nos dice de él. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Que no había sitio donde recibirle. No encontraron una posada, no encontraron un cuartito, no encontraron nada para recibir. No había sitio para el Salvador del mundo. No había sitio para ellos.
El egoísmo del ser humano era tal que ni siquiera una mujer embarazada recibió una habitación para tener a su criatura. Y tuvo que alegrarse ¿con qué? Con un establo. Así el Señor de gloria, el dueño del universo, fue puesto en un pesebre. Este es el tipo del mundo al que vino nuestro Señor. Un mundo egoísta, codicioso, egocéntrico, en el que cada uno va a lo suyo. Recordemos también la matanza de Herodes, de esas criaturas inocentes, toda la malicia, la envidia, el odio y el derramamiento de sangre. Y además, no solo eso, a la pobreza a la que vino. José y María, cuando presentaron al niño, no pudieron permitirse la ofrenda más elevada y tuvieron que ofrendar 2 tórtolas. Eso era lo único de lo que disponía. Nació en una casa muy pobre, conoció la miseria y las carencias de la vida humana. ¿Pero por qué? Por darnos ejemplo a nosotros. Pero ahora, pensando en esto, ¿no? Digo, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Tratamos de darles lo mejor, ¿verdad? Como yo le dije una vez a mi hija, le dije, te he dado lo que te mereces y lo que no te mereces. Y en cambio el Señor Jesucristo no tuvo. Nuestro hermano Carlos nos relataba que fue carpintero, ¿verdad? Durante 30 años vivió una vida sin comodidad y dice la Escritura que vivió como un carpintero. Podemos imaginar lo que dio significar para el Hijo Eterno de Dios ver el pecado de primera mano. Solamente que hacía falta mirar a su alrededor. Dijo nuestro hermano Carlos que no le gusta ver las noticias, porque solo hay dolor. El Señor Jesucristo miró el pecado de primera mano. Recordemos que estamos midiendo el amor de nuestro amado Dios. Y esa es la medida como pudo Él en toda su pureza y santidad, ¿cómo pudo Él en toda su pureza y santidad venir desde el cielo y vivir durante 30 años en esta clase de mundo en el que usted y yo vivimos ahora? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo soportarlo? Pero hay más, nos dice la Escritura que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tremendo. No envió solo para que sea bueno, sino con un propósito. Dice en propiciación por nuestros pecados. Un poquito atrás, 2 de Corintios. Capítulo 5, versículo 21. Y esto nos debe hacer el corazón, hermanitos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Qué hizo el Padre Celestial? Hizo de su Hijo el sacrificio. Es una ofrenda sustitutiva por nuestros pecados. Por eso, recordemos cuando estuvo en Getsemaní, cuando estuvo orando, cuando estuvo hablando con su Padre, ¿qué es lo que le pasó? Dice la Escritura que sudó gotas de sangre. Sudó gotas de sangre en Getsemaní, porque sabía que tendría que perder esa unidad con su Padre. Sabía que su Padre le iba a abandonar en un lugar de ese camino a la cruz, ¿verdad? No en el camino a la cruz, sino en esa cruz. Vamos a ver qué nos dice Marcos, capítulo 15.
versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras llenas de angustia, llenas de dolor, querido amigo, fue por usted, porque cargó el pecado en la cruz que le tocaba cargar a usted, que nos tocaba cargar a cada uno de nosotros. Y esas palabras desgarradoras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre tuvo que sufrir lo insufrible al ver a su Hijo ahí camino de la cruz. El Padre tuvo que abandonar a su Hijo. ¿Por qué? Porque estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros, de cada uno de la raza humana. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay otro camino, no hay otra solución para poder acercarse a Dios, solo Jesucristo. Está ahí la invitación. Mateo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos cargados con el pecado. Estamos trabajando a contracorriente, queriendo llevar obras para que nos acerquen a Dios. Querido amigo, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados hermanos, demos el valor que tiene ese sacrificio de Cristo y demostremos ese amor que Dios ha puesto en los corazones, no solo entre los hermanos, sino también a las demás personas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias, José. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Así que nos toca poner en práctica. Esta epístola de Juan tiene teoría, pero tiene muchísima práctica, que es lo que debemos poner nosotros en práctica todos los días. Así que es nuestra tarea. Bien, vamos a terminar el culto en oración. Y aunque está allí con los niños, le pedía Verónica si nos podía despedir en oración. No sé si lo podrá hacer. ¿Que lo hagas tú? Vale, entonces ya está. Lo hace Milton, da igual. Así que cuando quieras nos despides en oración. Amado Dios, gracias por permitirnos reunirnos esta mañana, por poder escudriñar, escuchar de tu palabra. Gracias por el hermano que nos ha compartido. Gracias por el tiempo y sabiduría que le das, Señor. Te pedimos que sigas ayudándole, Señor, en este ministerio. Te pedimos, Padre amado, en cada una de nuestras vidas que nos ayudes a valorar todo este sacrificio y amor que has tenido por cada uno de nosotros, a que podamos también compartir con aquellas personas que están alrededor nuestro ese amor, Señor, que tú nos regalas, Señor, y también nosotros podamos compartir con estas personas que no tienen la oportunidad y el privilegio de conocerte verdaderamente, Señor. Te pedimos, Padre, que nos despidas ahora de aquí, de este tiempo, Señor, que hemos tenido maravilloso aquí en el culto. Señor, también te pedimos que nos guardes, nos protejas el resto de semana que tenemos, Padre amado. Gracias, Padre amado, por tu amor, misericordia y tu bondad, Padre. En tu santo nombre, amén.